Bienvenidos a Guardianes Mitológicos. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje por dos caras de la mitología griega que, aunque parecen opuestas, están profundamente conectadas. Por un lado, exploraremos a los monstruos más aterradores, esas criaturas que encarnan los miedos más oscuros de la humanidad. Desde el colosal Tifón hasta el misterioso Minotauro, estos seres no solo aterrorizaban a los héroes, sino que también ponían a prueba su ingenio y valor. Pero no nos detendremos ahí. En la segunda parte del episodio entraremos en el mundo de Afrodita, la diosa del amor, la belleza y el caos emocional. Porque aunque sus historias están llenas de pasión y deseo, también nos muestran cómo incluso la diosa más radiante puede desatar tragedias y conflictos que cambian la historia. Así que quédate conmigo hasta el final. Te prometo monstruos, amores prohibidos, traiciones y hasta guerras épicas. Comencemos este viaje mítico. Antes de entrar en detalles, pensemos en esto. ¿Qué hace que algo sea un monstruo? En la mitología griega, un monstruo no siempre es malvado por naturaleza. A veces son el resultado de castigos divinos, tragedias personales o incluso errores humanos. Estos seres suelen ser metáforas de miedos universales como la traición, la ira o el caos. Imagina, por ejemplo, a una criatura gigante con varias cabezas de serpiente y alas inmensas, arrojando fuego mientras los cielos se oscurecen. Sí, estoy hablando de Tifón, pero no te adelantes, hablaremos más de él en un momento. Primero vamos a hablar de Lamia, una de las historias más oscuras de la mitología griega. Imagina una figura alargada con ojos brillantes y dientes afilados, acechando en la noche. ¿Sabías que muchos la consideran una de las primeras formas de vampiro en la historia? Y bueno, rápido entenderás por qué. Todo empezó con una reina de Libia tan hermosa que, obviamente, captó la atención de Zeus. Porque, claro, Zeus no puede ver a una mujer guapa sin complicarle la vida. Es casi su pasatiempo favorito. Después de su unión, nacieron unos bebés adorables, pero aquí llega el giro dramático. Era como siempre, se enteró del último desliz de Zeus, y no tuvo mejor idea que vengarse de la manera más cruel posible, matando a los hijos de Lamia. Horrible, ¿verdad? Esto destrozó a Lamia por completo. Una reina gentil y amorosa, Lamia perdió la razón. Empezó a robar bebés de otras madres, llevada por su dolor y su desesperación, y no solo los secuestraba, los devoraba. Sí, una historia digna de un episodio de terror. Su transformación no se detuvo ahí. Sus piernas se convirtieron en una cola de serpiente y su rostro se volvió aterrador. Lamia terminó exiliándose en una cueva, aislada del mundo, pero no pienses que se quedó tranquila. ¿Qué hacía para sobrevivir? Bueno, tenía el don de transformarse en una hermosa mujer, seducía a los hombres y los llevaba a su guarida. ¿Para qué? Para beber su sangre. Aquí tienen a la vampira original, señores. Y ojo con este dato, en la antigua Grecia, los padres decían a sus hijos que si no se portaban bien, Lamia vendría por ellos en la noche. Imagínate eso, mucho más efectivo que decir que viene el coco. Ahora te pregunto, querido oyente, ¿crees que Lamia era una villana malvada o simplemente una víctima de los caprichos de los dioses? Déjame tu respuesta en los comentarios porque esta historia da para debatir. Ahora sí, hablemos del que casi destrona a Zeus, el colosal Tifón. Este no es un monstruo cualquiera, estamos hablando del jefe final de los mitos griegos. Imagina esto. Un ser tan gigantesco que su cabeza supera las nubes, con alas enormes, decenas de cabezas de serpiente en lugar de dedos, ojos que lanzan rayos y una boca que escupe piedras en llamas. Es como si los griegos hubieran mezclado todos los monstruos posibles y creado este caos andante. Ah, pero también tenía derecho a amar porque incluso los monstruos necesitan cariño. ¿Y quién fue su pareja? Equidna, conocida como la madre de todos los monstruos. Juntos formaron una familia que sería la pesadilla de cualquier héroe griego. Cerbero, la hidra de Lerna, la quimera, el león de Nemea. Era como un álbum de cromos del terror mitológico. Pero Tifón no solo era poderoso, también era muy orgulloso, tanto que decidió desafiar a Zeus directamente. Esta guerra, conocida como la Tifonomaquía, fue épica.
Tifón no solo lanzó piedras en llamas y arrasó con todo, sino que logró capturar a Zeus. Sí, le cortó los tendones de las manos y los pies, lo encarceló en una cueva y dejó un dragón llamado Delfine como guardián. Esto sí que fue un plot twist. Los dioses olímpicos, mientras tanto, huyeron aterrados. Se escondieron en Egipto transformados en animales. ¿Te imaginas a Apolo como un cuervo o a Afrodita nadando como pez? Es como si hubieran activado el modo escape rápido. Pero aquí entra Hermes, el genio tras la jugada maestra, listo para darle a Zeus una segunda oportunidad. Se coló en la cueva, esperó a que Delfine se quedara dormida y robó los tendones de Zeus. Una vez recuperado, Zeus persiguió a Tifón por toda la tierra, hasta que finalmente, con la ayuda de las Moiras, logró engañarlo. Ahora, antes de continuar, ¿sabes quiénes son las Moiras? Bueno, estas tres hermanas son como las jefas del destino en la mitología griega. Imagínatelas como las encargadas de manejar los hilos de la vida de todos, desde los mortales más comunes hasta los propios dioses. Entre ellas están Cloto, que se encarga de hilar el inicio de tu vida. Láquesis, que decide cuánto va a durar. Y Atropos, la más temida, que corta el hilo cuando llega el momento final. Básicamente son las que tienen la última palabra sobre todo, incluso sobre Tifón. Así que si las Moiras te dicen que te comas unas frutas, más vale que lo pienses 2 veces. Las Moiras hicieron que Tifón comiera unas frutas falsas que supuestamente le darían más fuerza, pero en realidad lo debilitaron. Y ¡boom! Zeus aprovechó para darle el golpe final y lo encerró bajo el volcán Etna. Así que, la próxima vez que el Etna entre en erupción, ya sabes, es Tifón tratando de escapar. ¿Te imaginas a Tifón diciendo solo quiero un poco de aire fresco? Pobre Tifón. Pero bueno, algo había que hacer con tanto caos. Y aquí va mi pregunta para ti. ¿Crees que Zeus hubiera sobrevivido sin la ayuda de Hermes y las Moiras? Déjame tus opiniones en los comentarios porque esta historia también es digna de debate. No podemos hablar de monstruos sin mencionar al Minotauro. Esta criatura, mitad hombre y mitad toro. Ah, qué criatura tan fascinante y trágica, pero 100% un error épico. Para entender su historia, hay que empezar con Minos, el rey de Creta. Resulta que Minos le pidió a Poseidón, el dios del mar, que le enviara un toro blanco como prueba de que él tenía el derecho divino de ser rey. Poseidón, todo generoso, dijo: «Claro que sí, aquí tienes este toro perfecto, pero tienes que sacrificarlo en mi honor». ¿Pero qué hizo Minos? Se quedó el toro porque, bueno, era demasiado bonito para sacrificarlo. Y claro, Poseidón no iba a dejar pasar esto, así que decidió vengarse. ¿Cómo? Haciendo que la esposa de Minos, Pasífae, se enamorara del toro. Sí, así de creativos eran los dioses griegos para castigar a alguien. Pasífae, llevada por esta pasión divina, y bastante rara, pidió ayuda a Dédalo, un inventor brillante pero con muy pocos escrúpulos, para construir una especie de disfraz, un toro de madera en el que pudiera esconderse. Bueno, de esa unión nació el Minotauro, una criatura que no era ni completamente humana ni completamente animal, pero sí completamente aterradora. El Minotauro creció y obviamente se volvió incontrolable, así que Minos, avergonzado de su existencia, pidió a Dédalo que construyera un laberinto tan complicado que nadie pudiera escapar de él. El Minotauro fue encerrado allí, lejos de la vista de todos, pero aquí viene la parte más macabra. Minos no lo dejó morir de hambre. En lugar de eso, decretó que cada 9 años, Atenas debía enviar 7 jóvenes y 7 doncellas como sacrificio para alimentar a la criatura. ¿Te imaginas ser parte de ese tributo? Un verdadero horror griego. Y aquí entra Teseo, el héroe que decidió acabar con el Minotauro. Pero no lo hizo solo, porque la verdad, sin ayuda, habría terminado como Cena. Ariadna, la hija de Minos, le dio un hilo mágico que podía usar para no perderse en el laberinto. Con ese ingenio, y un poco de suerte, Teseo encontró al Minotauro y lo derrotó en una de las peleas más épicas de la mitología griega. Ahora cierra los ojos un momento e imagina un laberinto oscuro y húmedo, el eco de tus pasos rebotando en las paredes, y en la distancia, un rugido que te pone los pelos de punta. De repente, ves unos ojos brillantes entre las sombras. Es el Minotauro. Este monstruo no solo es una criatura física, representa el miedo, la culpa y las consecuencias de nuestras decisiones. Pero aquí va mi pregunta para ti.
¿El Minotauro era realmente un monstruo o simplemente el resultado de los errores y los caprichos de los dioses y los mortales? ¿Es culpable de lo que era? Déjame tus reflexiones en los comentarios, porque detrás de cada historia hay un dilema que vale la pena discutir. Los monstruos de la mitología griega no solo eran villanos de cuentos, sino que representaban lecciones importantes sobre la condición humana. Detrás de cada criatura había una tragedia, un error o una advertencia para los mortales y los dioses por igual. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos monstruos te parece el más fascinante? ¿Crees que los monstruos son siempre malvados o que, en el fondo, son víctimas de su propio destino? Déjame tus reflexiones en los comentarios, me encantaría leerte. Después de enfrentarnos al rugido de Tifón, la astucia del Minotauro y las lágrimas de Lamia, dejamos atrás los laberintos y volcanes para subir al Olimpo. Allí nos espera Afrodita, la diosa cuya belleza no solo cautiva a los mortales, sino que también siembra el caos entre los dioses, porque si los monstruos encarnan los peligros externos, Afrodita nos recuerda que las batallas más intensas a menudo ocurren en nuestros propios corazones. Prepárate para descubrir cómo esta diosa, nacida de las olas, ha dejado una huella imborrable en los mitos griegos y en los conflictos entre dioses y mortales. Sigamos con esta apasionante aventura. Imagina esto, un cielo despejado sobre el mar Egeo, el sol reflejándose en las aguas cristalinas cuando de repente, ¡pum!, de la espuma blanca surge Afrodita, la diosa de la belleza. ¿De dónde viene esta espuma? Bueno, aquí es donde la mitología se pone interesante y un poco sangrienta. Según Hesíodo, todo comienza cuando Cronos, armado con una hoz, castra a su padre Urano y arroja sus genitales al mar. Sí, sé que suena salvaje, pero así son las historias griegas. De esa mezcla entre agua salada y sangre divina nace Afrodita, una diosa cuya belleza es tan deslumbrante que los dioses quedan boquiabiertos al verla. Ahora visualiza esto, Afrodita emergiendo de las aguas, de pie sobre una concha gigante, con su cabello dorado ondeando al viento, rodeada de flores y delfines juguetones. Este momento icónico ha sido inmortalizado en el arte, especialmente en la famosa pintura El nacimiento de Venus de Botticelli, aunque aquí Afrodita toma prestado su nombre romano, Venus. Afrodita no solo es bella, sino que su presencia provoca caos, tan caótica que Zeus decide casarla con Hefesto, el dios de la forja. Ahora bien, Hefesto no es precisamente el galán olímpico. Es un artesano increíble, sí, pero físicamente no encaja con los estándares divinos de belleza. Zeus pensó que este matrimonio arreglaría todo, pero Afrodita tenía otros planes. Su relación con Hefesto se convierte rápidamente en una mera formalidad, mientras que ella se involucra con Ares, el apasionado dios de la guerra. ¿Cómo no imaginársela escapándose sigilosamente del taller de Hefesto, para encontrarse con Ares en algún rincón escondido del Olimpo? Aquí viene el plot twist. Hefesto, siendo el genio que es, descubre la infidelidad y en lugar de enfrentarlos directamente, tiende una trampa. Diseña una red invisible que atrapa a los amantes en pleno acto y llama a los demás dioses para que vean el espectáculo. Visualiza a Ares y Afrodita atrapados, mientras los demás dioses ríen a carcajadas. Aunque algunos probablemente envidiaban a Ares. Afrodita no solo causa problemas entre los dioses, su influencia también marca el destino de los mortales. Una de las historias más trágicas relacionadas con ella es la de Mira, una joven que tuvo la desgracia de compararse con la diosa. Afrodita, ofendida, castiga a Mira haciendo que se enamore locamente de su propio padre. ¿Puedes imaginar el nivel de tragedia? Cuando este incesto es descubierto, Mira huye desesperada y ruega a Zeus que la salve. Él la transforma en un árbol de mirra, cuyas lágrimas todavía podemos encontrar en forma de resina. Pero la historia no termina aquí. Del tronco de ese árbol nace Adonis, un joven tan hermoso que Afrodita se enamora perdidamente de él. ¿Qué tan hermoso? Pues suficiente para que incluso Perséfone, la reina del inframundo, lo deseara. Esto desata un conflicto épico entre ambas diosas. ¿Y cómo termina todo? Tristemente, con la muerte de Adonis, atacado por un jabalí que, según algunas versiones, fue enviado por el celoso Ares. ¿Y qué hay de su papel en la guerra de Troya? Todo comienza con una manzana dorada, un concurso de belleza entre Afrodita, Hera y Atenea. París, el príncipe de Troya, es el juez, y Afrodita le promete el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta.
París, claramente influenciado por esta oferta, elige a Afrodita y desencadena una cadena de eventos que lleva a una de las guerras más famosas de la mitología. Durante el conflicto, Afrodita protege activamente a París, aunque no puede evitar el desenlace trágico. Esto demuestra cómo Afrodita, aunque conocida como la diosa del amor, también tenía un talento especial para sembrar el caos, tanto en el Olimpo como entre los mortales. Afrodita es mucho más que la diosa de la belleza, es una fuerza de la naturaleza, una representación de lo sublime y lo caótico, de lo trágico y lo apasionado. Su historia nos enseña que incluso la belleza puede ser peligrosa y que los dioses, a pesar de su divinidad, comparten nuestras emociones más humanas. Hoy hemos recorrido dos mundos fascinantes de la mitología griega: los monstruos, con su fuerza descomunal y su capacidad de aterrar incluso a los más valientes, y Afrodita, una diosa cuyo poder sobre el amor y la belleza demuestra que incluso lo más sublime puede ser una fuente de caos. Estos dos aspectos de la mitología nos muestran que el desafío no siempre está en derrotar al enemigo externo, sino también en comprender y controlar las pasiones que llevamos dentro. Desde las profundidades del laberinto del Minotauro hasta los conflictos emocionales de Afrodita, la mitología griega sigue recordándonos que la vida es un equilibrio constante entre la lucha y el deseo. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a Guardianes Mitológicos y compartirlo con tus amigos amantes de los mitos. Y dime, ¿qué historia te impactó más? ¿Los monstruos o los dramas de Afrodita? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, Guardianes de los Mitos. ¡Hasta pronto!